quiero agradecer enormemente la presencia de mis queridos amigos, los invitados internacionales, la doctora Fernanda Yanasi, el doctor Barry Casterman, la antropóloga chilena Tania Muñoz, el doctor Eduardo Rodríguez de Argentina, ¿sí? Paola de Castro de Italia, el respaldo de las instituciones que ha sido fundamental para poder sacar adelante este proyecto. Como estamos un poco cortos de tiempo, voy a entrar inmediatamente a presentar mi ponencia, que esta imagen, por ejemplo, que ustedes están viendo, pertenece al artista británico Conrad Atkinson, quien ha sido un extraordinario amigo y compañero en esta aventura de buscar abrir el debate sobre el asbesto en Colombia, partiendo desde las prácticas artísticas. Hace cerca de 4 años me encontré con el tema del asbesto de una manera inesperada, haciendo una investigación de la forma de actuar de un museo universitario acá en Bogotá. Y eso devino en el descubrimiento de la colección Daros, una colección muy importante de arte contemporáneo europea, y esa misma colección terminé descubriendo que era propiedad de Stefan Ernst Smilaini, quien acaba de ser condenado en ese momento a 16 años de prisión en Italia por el uso industrial del asbesto en sus compañías de Casale Monferrato, en sus empresas de Casale Monferrato y Cabagnolo. Desde ese momento empezó una preocupación sobre conocer qué pasaba con el tema del asbesto. Eso me permitió ingresar a una red de personas muy importantes a nivel internacional, por ejemplo Lorica Sanalen, que ha sido una amiga extraordinaria y compañera de viaje en esta aventura, por conocer qué sucede, ¿no?, con el tema del asbesto. Y Lorica San posteriormente me presentó al artista Conrad Atkinson. Me dijo alguna vez, hay un artista británico que presentó una instalación en la década de los 80 en Londres, que se llamaba Asbesto, los pulmones del capitalismo. Inicialmente la relación con Conrad pues, fue muy suave, digámoslo así en esos términos. Un artista más, me dije a mí mismo, ¿no? Sin embargo, poco a poco me fui acercando a la obra de Conrad y empecé a descubrir a un extraordinario artista contemporáneo que está vivo y que ha hecho un recorrido muy interesante. Desde, digamos, cierta alta modernidad con la que acostumbramos a clasificar la historia del arte contemporáneo y la entrada en la contemporaneidad. Conrad Atkinson viene a ser como esa especie de héroes culturales que son como bisagras que unen diferentes periodos, y perfectamente la obra de Conrad Atkinson tiene tanta vigencia hoy en día como la tiene hace 30, 40 años desde que salió a dar a conocer su obra. Y lo más emocionante de la relación con Conrad es su disposición a ayudar en este proyecto. Las imágenes que ustedes están viendo, él me envió 3 imágenes para que seleccionara de ahí la que yo quisiera seleccionar, y fueron imágenes hechas directamente para este proyecto. No termino de agradecerle a Conrad ese gesto de generosidad que tuvo para con nosotros y para con este proyecto, habernos ofrecido y regalado estas imágenes para acompañar el afiche que promovió y hizo publicidad pues, para este evento de asbesto, arte, ciencia y políticas. El conocimiento de Conrad y posteriormente a través de Lorica Sanalen, conocer por ejemplo a Barry Casterman, me permitió ampliar el espectro de personas que conocía que desde el campo del arte se habían acercado a entender el fenómeno del asbesto. Otra persona que conocí a través de Barry precisamente fue el fotógrafo Bill Ravanesi, un fotógrafo norteamericano, y junto con estos 2 artistas y el grupo de arte francés contemporáneo Bureau d'Etudes, logré concebir la idea de realizar una exposición de arte. Pero cuando pensé en hacer la exposición de arte, pensé que no era suficiente desde el campo del arte abordar este fenómeno solamente con la capacidad simbólica que tienen los artistas de comunicar sus preocupaciones, sino que sentía que no era suficiente dar a conocer en nuestro medio las problemáticas del asbesto abordadas desde el campo del arte. Me parecía que era necesario transgredir un poco las fronteras tradicionales con las que el arte
acostumbra a circular y a poner en circulamiento sus obras, ¿cierto? Estamos hablando de museos, estamos hablando de galerías, estamos hablando de ferias, incluso de arte, que son los circuitos tradicionales en donde vamos a mirar obras de arte. Y fue precisamente como la lectura de las obras de estos artistas, especialmente la de Conrad y la de Bill Ravanesi, que me mandaron como señales para comprender que había que transgredir, había que ir un poco más allá de simplemente a través de imágenes comunicar la tragedia, que así lo considero, la tragedia universal del asbesto. Un reconocido carcinogénico, que bueno, es el motivo de este encuentro, abrir un debate que es necesario en Colombia, en la medida en que desde hace 70 años estamos utilizando este mineral, y el silencio alrededor de este fenómeno es bastante preocupante. Entonces, me voy a permitir introducir la obra de estos tres artistas que me permite igualmente como armar las piezas que me llevan a entender un poco hoy en día el arte contemporáneo como una actividad que no necesariamente tiene que estar centrada y preocupada por la construcción de imágenes y desarrollar esa herramienta tan importante con la que cuentan los artistas, que es el lenguaje simbólico, sino cómo igualmente desde el campo del arte podemos adelantar actividades que trasciendan su propio espacio, como ya lo dije, ¿no? Y nos permitan interactuar con personalidades, con medios, con campos del conocimiento, con saberes que no solamente están circunscritos al campo del arte. Conrad Atkinson es un artista que es considerado político en el Reino Unido, tiene una extraordinaria hoja de vida, ha tenido o ha recibido, lo contrario, ha influenciado a artistas tan importantes como Joseph Beuys, Adrian Piper, muy reconocidos pues en la escena internacional, y artistas mucho más jóvenes como por ejemplo Alfredo Yar, Jenny Holzer, artistas más jóvenes que Conrad, que bordea ya alrededor de los 74 años y que han recibido la influencia de su trabajo. Me voy a permitir, dentro de cierta investigación que estoy haciendo sobre el arte político, tratando de cerrar un poco el foco del lente cuando nos referimos al arte político, en la medida que el espectro de lo que puede ser político en el arte puede ser perfectamente inmenso, amplio e indeterminable, ¿no? Pero hay ciertas actividades que realizan los artistas cuando hacen unos señalamientos puntuales sobre problemas y zonas oscuras de la sociedad que cierra ese espectro para entender lo que sucede con el arte político. Entonces, me permito hacer, dentro de cierta investigación que estoy haciendo sobre el arte político, tres acercamientos de actitudes o de gestos o de relaciones que establece el artista con su medio, su obra y su entorno, que es el público, los espectadores y el mismo espacio del arte, ¿no? Tenemos por un lado artistas que manifiestan públicamente sus opiniones sobre lo que está pasando en determinado orden social, económico o político, ¿cierto? Pero sin embargo en su obra mantienen una distancia, ¿sí? Son artistas que podemos encontrar en una marcha determinada, alrededor de una protesta X, sobre cierta inconformidad que se esté presentando en la sociedad, pero son artistas que cuando regresan a su taller están haciendo una obra que no mantiene una relación directa con ese pensamiento público que ellos expresan, ¿no? Podemos pensar en ese momento que hay una separación entre el mundo público del artista, sus opiniones sobre la sociedad, y el mundo privado del artista que se refleja en las obras que realiza. Pero hay una segunda perspectiva para entender, no vamos a limitarnos a estas tres que yo estoy definiendo, es un acercamiento un poco para redondear el objetivo que estoy buscando en esta conversación. Y hay una segunda etapa en donde el artista involucra sus preocupaciones públicas en la obra. Pero esa preocupación pública en la obra no trasciende el espacio del arte. Ahí tenemos una primera etapa del arte político que, por ejemplo, he identificado claramente en cierta tradición reciente, llamémosla así, que existe en el arte contemporáneo latinoamericano, y eso que llamamos arte político,
y que yo empiezo a definir a partir de una figura como Luis Canitzer, que es tan importante dentro de la historia del arte contemporáneo latinoamericano. Y son artistas que, muy motivados políticamente, involucran sus actividades dentro del cuerpo de su obra, dentro del lenguaje de comunicación que ellos manejan, pero sin embargo no trasciende un espacio más allá del mismo circuito del arte, ¿no? Podemos encontrar ese tipo de manifestaciones que nos generan unas reflexiones muy interesantes a nosotros como espectadores en los museos, ¿no? O en las galerías o en los sitios por donde normalmente circulan las obras de arte. Pero ese es un punto que a mí me pareció muy interesante de entender respecto del fenómeno del asbesto, y es: ¿qué pasa cuando usted descubre un fenómeno que afecta a muchas personas, un fenómeno que usted como artista o como crítico de arte, como persona sensible, siente que es una anormalidad, ¿no? Que es como una pequeña patología que existe en la sociedad, y usted cuenta con las herramientas como artista para comunicarle eso a los espectadores, generar seguramente una reflexión muy interesante en los espectadores y tal vez convocarlos alrededor de ese tipo de inquietudes que maneja el artista o que uno maneja como artista. Pero esa segunda etapa, y eso lo aprendí un poco estudiando a Conrad y a Bill Rabanesi especialmente, y es que a veces es necesario, ¿no? Cuando usted descubre un problema en la sociedad como artista, no solamente basta con pintarlo, no solamente basta con generar e incitar una reflexión en la sociedad acerca de esas preocupaciones que usted encuentra y que usted ve, esas zonas oscuras que tanto habitan en una sociedad como la sociedad colombiana, ¿no? Ahí es cuando la obra de Conrad me empezó como a hablar y a sugerirme una manera de abordar este problema del asbesto, ¿no? Cómo desde las prácticas artísticas, cómo desde el gesto que realiza el artista a través de sus diferentes medios que tiene para expresarse hoy en día en el circuito del arte contemporáneo, se podía trascender más allá de la reflexión. Hace poco estaba participando en una feria de arte y recuerdo que alguna persona me decía lo importante que era que los artistas provocaran ese tipo de reflexiones en la sociedad. Pero yo igualmente le respondía que a veces no bastaba con generar ese tipo de reflexiones, sino que me parecía más, digamos, más importante aún tratar de ir más allá de la reflexión, y es un poco lo que llamamos activismo político desde el campo del arte o activismo social, ¿no? El espacio de lo simbólico no solamente tenemos que creer que está reducido a los medios y objetos que desarrollan los artistas. Lo simbólico también existe acá, existe allá afuera, y existen las instituciones que afectan nuestras vidas cotidianamente, ¿no? Y cómo se puede pensar a través de esa extraordinaria capacidad que tienen los artistas de generar miradas diferentes a la sociedad, se logran insertar ese tipo de sugerencias en los espacios reales de la sociedad, ¿no? Entonces les digo que en una tercera idea sobre un tema alrededor de las ideas, cuando busca el artista ingresar a otras esferas de la máquina social mediante las herramientas del discurso, que son sus opiniones. Ahora yo decía que hay artistas que dicen una cosa y pintan otra cosa en su obra, y eso no significa que sea necesariamente una contradicción, pero sí cuando las opiniones del artista y la obra que él está realizando empiezan a actuar de una manera conjunta, y eso busca el ingresar o el activar otros campos sociales, otras disciplinas que seguramente nos pueden ayudar no solamente a entender mejor esos fenómenos, sino tal vez a cambiarlos, que creo que es lo que definitivamente marca esa tercera posición que termina asumiendo el artista político y que lo lleva a una situación que es la del activismo social, ¿no? Ahora bien, ¿qué es arte político, no? Y abundan las respuestas para entender qué puede ser el arte político, ¿no? A mí se me ocurre que el arte político es aquel que busca afectar a la sociedad más allá del régimen de lo sensible. Es decir, no solo generar una experiencia emocional o intelectual en el espectador, sino afectar sensiblemente otras instancias de poder que inciden en la problemática que el artista expone. Y es lo que normalmente conocemos como activismo social desde el campo del arte.
Tenemos por un lado el arte que critica y hace señalamientos duros frente a hechos anormales de la sociedad, y el activismo político, que busca cambiar esas anormalidades, esas fallas, esas cicatrizaciones, alteraciones del tejido social, interactuando con otros actores más allá del campo artístico, sin que esto impida que entre y salga el arte de su propia esfera. Se busca cambiar el mundo sin renunciar a la condición de ser artista, creando una combinación entre arte y acción social, dice Boris Groys. Entonces, para entender un poco este tipo de aproximaciones, es por eso que dentro de este proyecto Asbesto, Arte, Ciencia y Políticas, que no se agota en estas conferencias, que seguramente no se va a agotar el año entrante cuando realicemos la exposición de arte, que se va a realizar en un sitio acá en el barrio de La Candelaria, que es este lote que ustedes están viendo. La idea es lograr conseguir los recursos para intervenirlo y adecuarlo para mostrar precisamente estos tres artistas, Conrad Atkinson, Bill Ravanesi y Bill Roditudes, que son los artistas de los que vamos a estar hablando. La obra, obviamente, de Conrad es una obra bastante extensa, pero me quiero referir al comienzo de Conrad, que él lo vio como el final de su carrera, a los 32 años, siendo muy joven. En los medios de comunicación, en el componente político e incluso en los sindicatos, reactivó este fenómeno de protesta que se estaba presentando. Entonces, por la galería, por este sitio, empezaron a circular miembros del Parlamento británico, empezaron a circular las cadenas de televisión y de radio, y se logró una extraordinaria visibilización de este problema, ¿no? Eso que había considerado Conrad que era el final de su carrera, se convirtió más bien en la chispa que encendió su carrera, y encontró una manera de acercar estos fenómenos, cómo trabajar desde el campo del arte para exponer situaciones sociales directas, ¿sí? Y cómo igualmente ese tipo de situaciones directas de la realidad llevarlas a un espacio expositivo, ¿no? Esa yo creo que fue, pues, entre muchas otras, una de las principales virtudes que logro encontrar en esta obra, y especialmente la experiencia de Branagh, de la huelga de Branagh, fue la que me inspiró en buena medida, a medida que iba investigando la obra de Conrad, a hacer tal vez este proyecto, ¿no? No es algo que me estoy inventando ni estoy tratando de plantear absolutamente nada novedoso. Tal vez en nuestra escena local pueda ser visto eventualmente de esa manera, pero está afincado en la experiencia de conocer unos artistas que conozco a través de Lorica Sanale por la tragedia del asbesto, ¿no? La obra de Conrad posteriormente sobre el asbesto se llama Asbesto, los pulmones del capitalismo, fue realizada en los 80 y hoy en día pertenece a la Tate Gallery, ¿no? Estos son elementos, ¿no? Todo este tipo de fotografías fueron exhibidas, ¿no? En la galería, ¿no? Entonces el espacio de la galería funciona no como un lugar para una experiencia estética, sino que funciona como un lugar para acceder a información vital sobre situaciones reales que se están presentando en la sociedad, ¿no? Y de esta manera se logra esa interrelación entre arte y, en este caso, sindicalistas. Una de las cosas interesantes también que salió de esta experiencia fue que esa misma compañía tenía una empresa a las afueras de Londres y no estaban sindicalizados. La experiencia de llevar este sindicato a Londres a través de la exposición llevó a que los compañeros de Branagh en la compañía de cerca de Londres se sindicalizaran también. Ese fue otro, llamémoslo así, otro de los triunfos interesantes que se pueden, si es que se le puede llamar triunfo, a este tipo de situaciones, a este tipo de planteamientos que se derivaron de la experiencia de Conrad Atkinson. Estos son imágenes, bueno, la huelga duró alcanzó a estar cerca de 13 meses e implicó, ¿no?, un triunfo muy interesante para los huelguistas, en la medida que los sistemas de salud ocupacional empezaron a apretarle un poco las tuercas, digámoslo así, a esta compañía y se mejoraron las condiciones laborales, ¿no? Recordemos que no era un problema económico, sino era un problema más de condiciones laborales. Además, también las mujeres estaban bastante excluidas dentro de las decisiones sindicalistas, y eso permitió también que ellas tomaran una posición mucho más activa como voceras de las preocupaciones como mujeres que ellas planteaban al interior de la
fábrica. Y otro artista que hace parte de este trío, o esta trilogía de artistas, es el artista Bill Ravanesi. La historia de Bill Ravanesi es muy interesante, porque es un artista que a su padre le diagnostican mesotelioma en 1980. Y en ese momento su familia, ni el propio Bill Ravanesi sabían qué era el mesotelioma, ni cuáles eran las causas que provocaban este tipo de enfermedades. Fue mucho más adelante, después de la muerte de su padre, además, después de sufrir y padecer un cáncer que es bastante doloroso, el cáncer provocado por el asbesto, en el caso del mesotelioma, es un cáncer bastante doloroso. Y después de esta tragedia y la ira, dice Bill Ravanesi en un prólogo muy interesante que él escribió y que creo que está disponible afuera en unas hojas que hemos fotocopiado dentro del espacio, digamos, documental que tenemos afuera. Él dice que estaba muy molesto, muy indignado, ¿no?, de cómo su padre, un hombre fuerte, vigoroso, que no estaba precisamente anciano como para decir se había muerto de viejo, se lo había arrebatado una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que él empieza a investigar posteriormente. Hay un autor norteamericano muy interesante que ha analizado a través de su obra las consecuencias que tiene sobre miles de ciudadanos, hombres y mujeres, cuando trabajan en fábricas que utilizan asbesto, que es Paul Brodeur. Y Paul Brodeur tiene un libro que se llama Americanos Desechables. El encuentro con ese libro de Bill Ravanesi le ayudó a entender el rompecabezas de lo que estaba sucediendo en la sociedad norteamericana, que en ese momento, digamos, no tenía disparadas las suficientes alertas, a pesar de que ya existía suficiente evidencia científica sobre las relaciones que existen entre el asbesto y las enfermedades ocupacionales en este caso, ¿no? Sin embargo, estamos hablando, el mismo Bill lo dice, que en el otoño de 1980, cuando lo informaron de esta enfermedad, al menos él no la tenía clara sobre ese fenómeno. Y fue un poco el encuentro de con esta experiencia trágica lo que lo llevó a investigar, después de conocer el libro de Paul Brodeur, empezó a investigar qué era lo que pasaba con los trabajadores. Esta imagen es Jones Manville, es el gigante, llamémoslo así, o era el gigante del asbesto en los Estados Unidos y en Canadá. Y en los años 30, 40, Jones Manville hacía catálogos promocionales con los trabajadores en sus empresas, muy felices y muy contentos, rodeados de polvo de asbesto por doquier, ¿no? Este señor, se me escapa ahorita el nombre, cuando inicia la investigación, que es una matriz muy interesante que inicia la investigación de Bill Ravanesi, porque es una función, la conjunción entre medicina por un lado, investigación en temas de salud ocupacional, ¿cierto?, hablar con las víctimas por otro lado, y la experiencia de fotografiarlos a ellos, ¿no? Hay unos apartes del prólogo cuando dice Bill Ravanesi lo difícil que era, la frustración que sintió en determinado momento cuando se acercaba a fotografiar personas que cuando están enfermas de este tipo de desastres ocupacionales, aparentemente muestran una salud exterior muy buena, pero por dentro están muriendo, se van apagando estas vidas como de adentro hacia afuera. Y Ravanesi empieza a buscar los catálogos promocionales de esta compañía Jones Manville y busca precisamente a estos mismos trabajadores para ver qué les está pasando 30, 40 años más tarde. ¿Y con qué se encuentra Bill Ravanesi? Que todos ellos están muriendo de enfermedades relacionadas con asbesto, igual que le había ocurrido a su padre. Entonces este mismo señor que 25 años atrás aparecía tan feliz de estar entregándole su vida a la industria del asbesto, años más tarde es diagnosticado de mesotelioma, ¿cierto? Y durante ese periodo Bill Ravanesi, que es una investigación que dura alrededor de 8 años, fotografía, ¿no?, diariamente, durante tiempos, todo este proceso de lo que les decía antes, cómo se van apagando estas vidas de adentro hacia afuera, ¿no?, y cómo superar un poco esa imposibilidad que dice él sentía de lograr transmitir esto, porque es una de las cosas
que sucede con este tipo de enfermedad, que es una enfermedad primero que todo con una larga latencia. El trabajador sale hoy de su fábrica muy feliz, muy contento, y seguramente 10, 15 años más adelante empieza a desarrollar esta enfermedad. Y en el caso colombiano, las posibilidades pues, de que encuentre, ¿no? Un poco de ayuda en nuestro sistema de seguridad, pues no es muy amplio, ¿no? Casi siempre se enfrentan a un sistema solos y las compañías por lo general nunca aceptan asumir este tipo de responsabilidades, ¿no? Algo de este tipo de situaciones se logra reflejar en la investigación que hace Bill Ravanesi para ese momento, cuando aún en Estados Unidos la pelea contra el uso del asbesto por parte de sindicatos y por parte de diferentes entes pues, que lograron visibilizar esta tragedia, pues no se estaba, a pesar de que ya digamos en los años 60, a finales de los años 60, el doctor Irving J. Selikov ya había destapado lo que se llama la olla podrida del asbesto en los Estados Unidos a través de sus investigaciones. Entonces, bueno, estas son imágenes de Bill Ravanesi, que son una obra fotográfica muy interesante que espero poder traer el año entrante. Es un compromiso, ¿sí? Él además tiene un video bastante interesante que nos muestra, ¿no? Esta tragedia del asbesto, que es una tragedia no solamente humana, sino también es una tragedia ambiental, ¿no? Porque los cráteres inmensos que le hacemos a la Tierra, pues aquí los podemos ver, ¿no? Millones y millones de toneladas que salen de estas minas hacia los pulmones de los seres humanos. Estos son personas que Bill Ravanesi encontró cuando hizo seguimiento a los catálogos. Y dentro de... hay un aspecto muy interesante de los muchos que me sugieren estos artistas, tiene que ver con la posibilidad de que el arte, además de generarnos una experiencia estética, una experiencia sensible, y claro, es obvio que también aprendemos a través de la sensibilidad también genera pensamiento, y la sensibilidad también nos ayuda a entender un poco de qué va esta civilización, ¿cierto? Que como el asbesto se nos presenta como una civilización progresista que le ofrece mejores condiciones de vida a los seres humanos, pero que tiene detrás de sí un componente letal, ¿cierto? Es un poco la metáfora del asbesto que me parece encontrar en estos temas, ¿no? Un mineral mágico que se le encontraron unas extraordinarias aplicaciones a comienzos del siglo XX, le termina pasando una factura enorme a la sociedad, ¿no? Y especialmente a los trabajadores, ¿no? Que están involucrados con sus diferentes procesos industriales. Entonces, en medio de esta investigación me encontré con un par de artistas franceses. Ellos son jóvenes contemporáneos, es una pareja, hombre y mujer, que se llaman Bureau d'Etudes. Y Bureau d'Etudes me parece que hace conjunción muy interesante con estos dos artistas que les estoy nombrando, en la medida que nos ayudan a entender de qué va este mundo. Pero no solamente, digamos, y eso es la claridad que me parece es importante de hacer cuando nos referimos al aspecto del arte político, no nos estamos refiriendo al mundo privado de la condición humana, nos referimos al mundo público de la condición humana, que tiene unas personas que podemos señalar con nombres propios en determinados casos, que son responsables de que las cosas no funcionen muy bien en este planeta, ¿cierto? Una experiencia de ellos, el señor Smiraino, el antiguo propietario de Eternit, y que por otro lado hace filantropía cultural aquí en América Latina, ¿no? ¿Cómo uno puede entender una persona que, vuelvo y repito, hace filantropía cultural, se presenta en determinados escenarios mundiales de mucha importancia hablando de desarrollo ecosostenible y de responsabilidad social corporativa? Y sin embargo, por otro lado, hacen exactamente lo contrario. Y es ese tipo de rompecabezas que se nos presentan a nosotros como ciudadanos y como artistas, y más bien dejémoslo como ciudadanos, quitemos lo de artistas. Cómo desde el campo del arte se pueden encontrar formas que no solamente afecten nuestra sensibilidad para ayudar a entender y reflexionar durante unos minutos de qué van estas cosas, como lo que sucede con el asbesto. ¿Cómo logramos que eso no solamente se quede en ese aspecto? ¿Cómo logramos que, si estamos hoy hablando de estos determinados temas, y durante mañana especialmente que van a intervenir estos amigos internacionales que tienen el suficiente conocimiento y la suficiente experiencia para enseñarnos a nosotros los colombianos de qué va este asunto del asbesto,
para abrir el debate en Colombia. ¿Cómo logramos que como ciudadanos, además de entender esos fenómenos que nos afectan en la sociedad, como miembros de una sociedad civil, buscamos herramientas que logren cambiar un poco lo que ciertos señores, que son muy pocos, están haciendo a espaldas aparentemente de nosotros, ¿no? Y que en algunos casos artistas como Bureau d'Etudes ayudan a entender. Quiero terminar con ellos. Esta es una obra que es muy extensa, es difícil de ver ahí exactamente de qué se trata, pero brevemente les voy a explicar que Bureau d'Etudes realiza como unas cartografías en donde logran desmontar y le enseñan a los espectadores cuando desmontan de qué va este mundo un poco. Esta obra se llama El Gobierno Mundial, es una obra del año 2013, ¿sí? Y me permito leer algo que ellos dicen sobre esta pieza, ¿no? Dicen que el gobierno mundial, a ver, en esta obra vemos, tal vez haciendo un close-up, podríamos ver un poquito, pero no quiero entrarme por ese lado. Es una descomposición, ¿dónde están? Ellos muestran en algunas partes dónde están aquellos entes que toman las decisiones importantes en el sistema financiero, por ejemplo, ¿sí? Pero cómo ese mismo sistema financiero está interrelacionado, por ejemplo, con la industria del armamento, y cómo esa industria del armamento que se interrelaciona con el sistema financiero también tiene control de medios de comunicación, y cómo estos medios de comunicación son los mismos que de alguna manera determinan nuestras vidas a través de las películas que vemos, los libros que leemos, ¿cierto? Y los tipos de comerciales y de publicidad que terminamos consumiendo, que son los que definen nuestros patrones de vida. Pero ese mismo sistema, ¿cierto?, también controla la industria farmacéutica, ¿no? Entonces describen en su obra una interrelación de intereses que responden, ¿sí?, no a una sociedad en donde todos los ciudadanos estamos participando de la construcción de ese gran control de la sociedad, sino unas muy pocas personas, ¿no? Entonces, la obra de Bureau d'Etudes me ayuda, me parece que encaja muy bien, porque cuando uno se pone a mirar y a revisar la industria del asbesto, también encuentra casi que unas mismas situaciones, ¿no? Como unas pocas personas toman unas decisiones, esconden evidencias científicas, no permiten que la gente sepa, ni los trabajadores sepan realmente qué sucede, y en muchos casos, ¿sí?, vemos como personas que están directamente afectadas, cuando no hay un manejo racional y adecuado de las relaciones a nivel ocupacional en las empresas, terminan respaldando ese mismo tipo de situaciones. No sé si por desconocimiento, ¿sí?, o porque no quieren aceptar la realidad, ¿no? Quiero terminar con ellos y simplemente ellos dicen que el gobierno mundial se describe aquí como un complejo intelectual que es capaz de coordinar, acumular y concentrar los medios para definir las normas y determinar el desarrollo del capitalismo. Este complejo se compone de núcleos financieros, think tanks, estratégicos y diplomáticos, oficinas de planeación para la investigación técnica y científica, redes de influencia política, mafias, consultores para recolectar información de inteligencia y asesores contables y legales. Se basa en la convicción de que un gobierno constituido de familias de vieja tradición y renovadas fuerzas intelectuales es preferible al hecho de los pueblos de escoger su propio destino. Muchas gracias.